Bendiciones, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Saludos a todos ustedes, mis queridos hermanos del ministerio Vida Nueva en Jesucristo, a todos los hermanos y amigos que nos escuchan, que siempre siguen estas enseñanzas, a la familia y a todo el pueblo de Dios. Los saludo, los bendigo en el nombre de Jesucristo y con la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Hoy es miércoles 5 de mayo del 2021 y estamos aquí, hermanos, para estar un tiempo, un ratico, estudiando este precioso libro, las notas de Deuteronomio, que es toda una cartilla para nosotros, para el pueblo de Dios en este tiempo. Así que, hermano, vamos a orar y en esta oración vamos a incluir a todos los hermanos enfermos, los hermanos también que se han debilitado en la fe. Las circunstancias debilitan la fe de los creyentes y pueden más que ser victoriosos en el Señor. Vamos a orar por ellos, vamos a orar también por la iglesia allá en Colombia y por toda la nación, que el Señor sea Él calmando, Él puede calmar las iras del mar, es decir, Él calma las tempestades de las naciones cuando el pueblo del Señor clama. Si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, clamaren, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esa es una promesa. Si clamamos como dice el versículo, Dios responde a su tiempo. El mundo seguirá su curso hacia la destrucción. Eso no tiene paro, eso está profetizado. Por eso el Señor nos va a sacar de aquí a sus hijos. Porque vendrá un nuevo reino, que ese reino será de rectitud, de derecho y de justicia. El reino de Jesucristo. Padre Celestial, Señor de la Gloria, esta tarde bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a cada hermano, a cada persona que escucha esta palabra, Señor. Danos corazones sencillos, mentes humildes, oídos abiertos, para poder percibir lo que tú nos quieres enseñar. Padre Celestial, estamos presentando a todos los hermanos que están debilitados en la fe, se han afectado. Señor, envía también palabra a ellos, para que ellos puedan reaccionar. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos, que sean sanados, Padre Santo. Y también por este país, Colombia, que ellos, que este país pueda encontrar, Señor, en ti la solución a esos problemas. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Capítulo 15 de Deuteronomio, y vamos a leer a partir del capítulo 15, vamos a partir del versículo 12. A partir del versículo 12. Dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y tuviere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido.
Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es admirable, hermano, ¿verdad que sí? Es admirable. La fe y la paciencia, la insistencia de Dios con su pueblo dentro de eso, de ese amor que tenía por ellos, mostrar estos atributos. Y esto lo miro yo como ejemplo para la iglesia, para nosotros hoy en día que somos el pueblo de Dios. La familia celestial de Dios, la familia celestial en la tierra, que espera anhelantemente la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, según nos dice el capítulo 2 de Tito, el versículo 13. Esta proclamación de Moisés, como hemos venido estudiando en el Deuteronomio, es la condensación de todo el Pentateuco, pero tiene una identidad propia. Este libro tiene una identidad propia, no es meramente la repetición de Éxodo, Levíticos y Números, sino que tiene unos destinatarios especiales, digamos así. Era toda esa generación que nació en el desierto y que iba a entrar a la tierra prometida para formar la nación de Israel. La nación por la cual Dios se haría conocer en medio del concierto de naciones. En ese entonces sería la nación que tenía la tarea de proclamar el nombre de Dios en medio de las naciones. Los planes que Dios tenía con ellos eran supremamente maravillosos. Gloria al Señor. La aplicación de la justicia social y del derecho de los demás era la manifestación del carácter mismo de Dios. Dios estaba dejando ver cómo es Él. Y aunque Moisés y Dios lo sabían, porque en los finales del Deuteronomio lo vamos a ver en el capítulo 31, el versículo 29, cuando ya Moisés se termina de dar esta proclamación y dice, yo voy a morir. Y yo sé, dice Moisés, que cuando yo ya no esté, vosotros os vais a corromper y no vas a obedecer lo que Jehová ha mandado. Eso estaba en el tapete, como se dice. Y la historia nos dice, como está aquí en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, ellos de verdad se corrompieron y no guardaron el pacto de Dios. Pero a mí pensar que eso de todas maneras quedó escrito, hay milenios hace que esto se escribió, y el apóstol dice que estas cosas fueron escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, para mí Dios estaba enviando en realidad una comunicación
un mensaje a la iglesia de este tiempo, la iglesia que verá la venida del Señor en estos últimos días, porque estamos en los últimos días, el tiempo del fin. El Señor le está diciendo a los que seremos herederos del reino de los cielos, que esperamos en la venida del Señor y ser recogidos a recibir al Señor en el aire para el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. En el capítulo 19 de Apocalipsis, entonces todos los santos, ya cada cual con su carpeta en la mano, lo que le toca hacer, descenderemos con el Señor Jesucristo y comienza el Señor a reinar por 1000 años en la tierra y la iglesia es la corregente. Entonces, los santos, esta es cartilla para eso, para ese tiempo. Los santos estamos siendo ahora preparados para lo que seremos en el reino de Dios. Esto es muy importante comprenderlo. Muchos creyentes no lo entienden, no lo comprenden bien, que la iglesia será corregente con Cristo aquí en la tierra, reinando desde Jerusalén, en el nuevo mundo que entrará después de que el adversario que engaña al mundo entero, el diablo, sea echado en el pozo y preso por 1000 años, y todos sus secuaces estarán allá. Entonces, esta es una comunicación en anticipo. Estas leyes de justicia social, este pensamiento de Dios que refleja el carácter de Dios, y nosotros también tenemos que reflejar el carácter de Dios, son los principios de esa justicia verdadera, justicia y orden en el milenio. Y por eso vale la pena que cada estudiante de la palabra de Dios reflexionar bien y estudiarlo para poder prepararnos desde ahora. Como dice Isaías 32:1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes consultarán en juicio. Esos príncipes que habla ahí, pues somos nosotros, la iglesia. Y ojalá que usted pueda decir, yo voy a estar dentro de ese grupo, la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de Jesucristo, gloria al Señor. Ahí vamos a estar en ese maravilloso futuro en que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Eso será lindo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, vimos en la semana pasada el año de la remisión, en el tiempo del perdón, cada 7 años, toda deuda quedaba perdonada de acuerdo al contrato que se hubiera hecho, y tanto el acreedor como el deudor eran ampliamente bendecidos, abundantemente bendecidos por Dios con abundancia al cumplir la ley como Dios lo mandaba. Entonces ahora contemplamos otro aspecto también de la justicia social. Gloria al Señor. Este es la ley sobre el siervo o el esclavo hebreo, que era hermano del que lo tomaba como siervo. Era el hebreo que se vendía a su hermano para ser su siervo,
El término de esclavitud aquí no lo entienda usted como lo define o lo ve usted en las películas, los esclavos que en el siglo XVI y XVII traían de África. No, esa no era la institución. Más bien era un siervo que se vendía. En el pueblo de Israel, esta era una institución jurídica, o sea, era legal. Una persona hacía un contrato con otra y esa persona, vamos a decir, tenía una deuda y se daba a él en garantía, él y sus hijos se daban en garantía. Présteme tanto y si yo no le puedo pagar, pues entonces yo soy garantía. Y el que iba a prestar, pues decía, ok, vamos a hacer ese contrato. ¿Sí? Yo los veo que están buenos para trabajar, así que acepto ese contrato. Entonces se firmaba el contrato. Eso era aceptable, eso era propio en una sociedad civil y libre. ¿Qué quería decir esto? Que si dentro de los términos del contrato no pagaba la deuda por cualquier razón, entonces con trabajo iba y trabajaba para él a mitad de sueldo, según nos dice aquí en el versículo 18, a mitad de sueldo él y su familia, hasta que las deudas quedaban saldadas, es decir, trabajaban lo comido, lo servido por lo comido, como se dice el dicho. Pero fijémonos, esto es lo glorioso. Esto es lo glorioso y conmovedor de la institución divina, el carácter de Dios. En el lenguaje mismo de la Escritura, había límites en ese servicio. No podía, el acreedor no podía mantenerse como dueño del siervo, del esclavo, por más de 6 años. El último día del año, sexto, en que hubiera entrado a ser esclavo o siervo, lo tenía que dejar libre. Es decir, se pagaba el monto total. Si no había alcanzado esos 6 años, si el sueldo no le había alcanzado o la deuda no se había cumplido o el negocio no se había satisfecho en 6 años, eso fue todo. El monto, lo que quedara saldado, olvídese de eso. Ya quedó saldado según la justicia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, tampoco terminaba la cosa ahí para Dios. La ley de Dios no era que le decía, bueno, muchas gracias, Señor, y váyase, hasta luego. No, Señor. Lo tenía que abastecer o indemnizar lo suficiente con generosidad, de manera que esa persona pudiera empezar de nuevo, que esa persona tuviera capacidad de vivir y quizás de volver a comenzar a cultivar ovejas, a criar ovejas, ganado, o ir a su cementera y empezar a sembrar para empezar. Era un ciclo económico. Por eso nunca había necesidad entre ellos. Si usted le pregunta a un economista, el economista le dirá, no, eso no puede ser así. Bueno, pues sí puede ser así, porque es la institución divina. Libertad y pobreza no está en el designio moral de Dios. No, Señor. En el designio moral de Dios estaba libre, pero con provisión. Se va libre, pero con provisión. Emancipado, pero con una buena dotación de bienes. Es decir, con una fortuna en la mano, salía de su tiempo de servicio, con la cual pudiera vivir, o como le dije, empezar de nuevo.
Estos son los principios éticos y del reino de Dios, del pensamiento de Dios, de la justicia de Dios. Y yo le pregunto, ¿no es así como Dios ha procedido con nosotros? ¿No es así como Dios ha procedido con nosotros? No solamente que nos libertó de las cadenas del pecado, no solamente que nos sacó de prisiones de oscuridad, sino que nos dio vida, y nos dio vida en abundancia, gloria al Señor, y nos ha dado promesas, grandísimas promesas de bienestar constante, permanente, de bendiciones permanentes en el tiempo y en la eternidad. O sea que esto es para de ahora en adelante. ¿Cree usted que Dios le ha abierto los tesoros del cielo? ¿Están abiertos los tesoros del cielo para sus hijos? ¿Para los que andan en obediencia con Él? ¿Para los que guardamos sus mandamientos? Claro que sí. Dio a Jesucristo su Hijo para que Él pagara nuestra deuda de pecado, que nos tenía sentenciados a la muerte. Y no solamente nos libertó en la cruz, y por eso cantamos libre, tú me hiciste libre, sino que nos ha abastecido con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo ha puesto, todos los recursos divinos. Los podemos nosotros echar mano de ellos por la fe. Alabanzas al Señor. La generosidad con su siervo, que ahora ya es libre. Aquí dice que no podía tener tristeza de corazón, no endurezcas el corazón, no te parezca duro cuando le enviares libre. Es decir, no tenga como ese sentimiento, lo tengo que hacer por... No te parezca duro, dice el Señor. Pues eso reflejaba el carácter mismo de Dios, de la gracia de Dios, la generosidad de Dios. Y Él le dice, esta era la motivación. Recuérdense que ustedes eran esclavos en Egipto y que yo los liberté, dice el Señor. Esa fue la gracia de Dios en Egipto. Eran esclavos y los libró. Y no solamente los libró, sino que despojaron a los egipcios. Cuando Abraham hacía el pacto con Dios, que partieron los animales, el Señor le advirtió y le dijo, ten por cierto que tu descendencia será esclava o será siervo de los faraones por 430 años o 450 años. Eso está en Génesis 15. Pero yo también, cuando salgan de allí, los sacaré de ahí y los sacaré, así dice, con gran riqueza. Y usted mira en el capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 21, la noche cuando vino la muerte de los primogénitos, dice que las gentes de los egipcios apuraban a los hebreos para que se fueran y le regalaron joyas, le regalaron oro, los enviaron cargados de riqueza. Despojaron a Egipto. Entonces el Señor le dice, usted acuérdese, cómo yo los saqué de Egipto cuando eran esclavos con riqueza. Así que así como yo hice, así ustedes tienen que hacer con su hermano. No lo pueden mandar al final del 6º año, no lo pueden mandar con las manos vacías.
cuando Él te sirviera. Este tenía que ser el motivo permanente. ¿Por qué? Porque Dios, cuando salimos de Egipto, nos salimos despojando a Egipto de sus riquezas. Alabanzas al Señor. No podía ser un sentimiento, pues así, un simple sentimiento de benevolencia, o qué pesar me da de este señor. Bueno, llévese estas cositas para que le aproveche por ahí. No era pobrecito. Tenía que ser el testimonio de la generosidad de Dios, así como Dios había obrado con ellos en Egipto, así ellos tenían que obrar con su hermano, y ese era el testimonio de agradecimiento a Dios por lo que había hecho a sus padres generaciones y generaciones atrás. O sea, un testimonio de agradecimiento por el buen Dios de ellos. Alabanzas al Señor. De manera que como Dios sabría, siempre ese es el principio, Dios se pone como ejemplo para que nosotros hagamos así. De la manera que Cristo os perdonó, asimismo ustedes perdonen a su hermano. De la manera como Dios nos ha abundado en bendiciones, asimismo de lo recibido de tu mano, damos para los demás y especialmente para el doméstico de la fe. Gloria al Señor. Entonces, eso nosotros nos tenemos que fijar, porque esa será la justicia en el mundo venidero. Gloria al Señor. Y aún más, fíjese usted, aún más. Esto es glorioso. Porque note usted, ¿por qué un esclavo hubiese querido quedarse en la casa de su amo? ¿Por qué? Pues tiene que haber algo muy, muy grande para que un siervo, que llegó el tiempo de el último día del 6º año, donde ya se tiene que ir libre, y él decida: no, yo me quiero quedar aquí en tu casa, yo quiero ser tu siervo permanente. Tiene que ser algo que lo había, el trato, vamos a decirlo así, el trato de ese amo con ese siervo debe haber sido un trato tan estupendo que ha tocado el corazón del siervo. No solamente, yo creo que no solamente había una relación de siervo y amo, sino que había una relación de hermano a hermano. Era el mismo hebreo. Había una relación del mismo Dios. Había una relación de amor, de fraternidad, de cariño, de espíritu de Dios en ellos. De tal manera que habían tejido una relación de uno a otro, de mutua comprensión, que el esclavo dice: no, yo me quedo con el hermano para que yo me comprometo a ser un siervo de él permanente. Entonces, ¿qué hacían? Pues esto era lo que hacía, aquí lo leemos. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti. El siervo ama al amo, a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna, horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tus criadas. Eso era legítimo. Eso era un contrato legal, porque era de la voluntad del hombre, del siervo, que quería quedarse con su amo. ¿Qué piensa usted, hermano? Ahora lleve eso a nuestra relación con nuestro gran Dios y Salvador, que nos libertó del pecado, Jesucristo. En el capítulo 8 de Romanos, que el apóstol habla de ser siervo de la justicia,
capítulo 8 de Romanos, no es el capítulo 8, pero bueno. Aquí está. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción para que clamemos nuestro Padre. Nosotros éramos esclavos y hemos recibido libertad. Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos de farra y nos vamos de alegría? Muchos creyentes son libertados del pecado, son rotas las cadenas de iniquidad, de perversidad, y luego se aburren y vuelven otra vez a hacer el yugo de servidumbre. Yo le digo a usted una cosa, mire. Si hemos sido libertados del pecado, ¿por qué no deseamos ser siervos de la justicia? Por aquí hay un versículo que habla así, también en Romanos. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Habla como ejemplo de lo que es una persona que es esclava. ¿A dónde está esa escritura? Bueno, no la tengo aquí todavía apuntada conmigo. ¿Usted qué piensa? Usted fue libre. Y ahora puede seguir siendo esclavo. Pero esclavo de la justicia de Dios. Tómalo en la forma espiritual. ¿Se dejaría usted hacer un hueco en su oreja contra la puerta como un sello, como un testimonio legal de que usted se entrega al Señor permanentemente para ser un siervo de la justicia? Dígame usted cómo el tiempo que usted ha caminado con el Señor, cómo lo ha tratado el Señor, cómo lo ha tratado. ¿Ha sido el Señor bueno con usted? ¿Sí? ¿Le ha faltado en algo? Por ahí un coro que dice, nunca me has dejado, aunque débil soy. Hay un coro también que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, es favorito para mí, ese versículo. Él ha sido tan bueno. ¿Será que usted puede decirle, Señor, tómame permanentemente como un siervo de la justicia? Y es capaz usted de ir y dejarse horadar la oreja, bueno, simbólicamente o espiritualmente. Mire, es muy importante reflexionar sobre eso. Es muy importante que hoy nosotros miremos las cosas desde ese punto de vista, porque ser siervo de la justicia de Dios representa una corona muy especial.
Yo creo que el que le quiere ser siervo de la justicia de Dios y hacer la justicia de Dios, será un juez en el reino de los cielos. Le está diciendo al Señor que es capaz de andar en rectitud, que es capaz de juzgar las cosas en justicia y en orden, y que puede ser un juez. Ahora, que yo entienda que ser un juez es alguien que tiene que ser una persona que puede tener el discernimiento de juzgar las cosas a bien. En el reino de los cielos habrá trabajo para todos. Pues unos serán reyes, el poder político en manos de la iglesia, el poder judicial en manos de la iglesia, el poder religioso, otros serán sacerdotes, enseñarán la justicia de Dios, enseñarán la palabra de Dios, enseñarán la ley de Dios a las generaciones que vayan naciendo. Todo estará en manos del Señor. Haga de cuenta un gobierno como el de cualquier país. Se necesita que haya, la excepción es que será teocrático, una monarquía teocrática, la monarquía de Dios. No habrá elecciones ni democracia, no, esos sistemas no sirven en el reino de Dios. Aquí el Rey de Reyes será Jesucristo y la iglesia que ha sido transformado, que ha sido cambiada, que ha aprendido, que ha vivido todos estos años caminando con el Señor para aprender, aquí está la cartilla, los principios de la justicia y de la ética divina, para luego aplicarlas en las nuevas generaciones, así como Moisés estaba haciendo con esa nueva generación que habría de entrar a la tierra prometida. Entonces, hermano, vamos a tener más estudios, o sea, la próxima semana seguiremos con este mismo estudio, porque yo quiero mostrarles en el Nuevo Testamento cómo se aplica esto de la justicia. Luego nos dice, ya para terminar, la consagración de los primogénitos. Bueno, no traiga, señores, serio en ese asunto, no vaya a traer como ofrenda al Señor un animal ciego o cojo, o que tuviere falta para sacrificarlo. A Dios había que traerle como sacrificio lo mejor, que más debía de ser un cordero de 1 año y sin mancha, sin defecto ninguno. No podía traerle lo malo. Al Señor hay que traerle lo bueno. Al Señor hay que darle lo mejor. Dar lo mejor al Maestro. Tu vida, tu vigor, tu corazón, tu alma, tu pensamiento, todo para el Señor. Con toda tu fuerza, con todo tu pensamiento, con toda tu mente. Porque Él es digno, siendo un buen amo, si lo tratamos como es nuestro Padre, pero si nos vendemos a Él como siervo, Él es un buen amo. Amén, gloria al Señor. Llévense esta palabra, hermanos, gloria al Señor. El título de esta, no les dije el título, pero el título de esta lecciones en el reino de Dios, en el reino de Dios. Bendiciones, hermanos, todos. Los saludo con cariño. Aquí lo llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por todo bien que de ti recibimos. Tu palabra nos alumbra y cada día encontramos más y más, Señor, información que nosotros debemos de percibir y guardar en nuestros corazones, porque aspiramos, Padre Celestial, deseamos, anhelamos ser parte de ese reino, Señor, que tú vas a establecer aquí en la tierra. Un reino de paz y de justicia. Oh, gloria al Señor. Ya vislumbra, Señor, en mi mente y en mis ojos, Señor, vislumbra ya
ese día glorioso, cuando usted vuelva, Señor, cuando nos lleve con usted, cuando todo esto sea suprimido, todo este mal sea suprimido, el adversario puesto, Señor, en la cárcel abajo, y usted, Señor, se levante como el Rey de justicia en un nuevo amanecer. Padre Celestial, enséñanos, enséñanos. Muy bien, hermanos, el Señor me los bendiga ricamente. El viernes y el domingo, si el Señor no ha venido, nos estaremos reuniendo en la iglesia.